Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenidos a esta videoconferencia del día de hoy, perteneciente al 12º ciclo de videoconferencias interactivas 2014, que lleva por tema en este año Agenda de la Salud Pública, Retos y Prioridades. Muchísimas gracias por estar aquí, las salas que se han conectado, como siempre, Nuevo León, un gran saludo y un cariño desde acá, desde Cuernavaca, Morelos. Hola, ¿qué tal? Y bueno, las personas que también están conectadas vía Webex, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy, siempre se los digo, han de pensar que ya es una muletilla mía, pero en verdad yo me siento siempre muy complacida de que les digo que estamos de manteles largos y sacamos la vajilla de plata. Hoy también la vajilla de porcelana. Así es que, pues, reciban antes que nada un saludo de nuestro director, el doctor Mauricio Hernández Ávila, y de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares. Y pues bueno, me han encargado mucho que el día de hoy les lleve a ustedes a esta gran ponente, que aparte de ser una investigadora muy renombrada dentro y fuera de casa, nacional e internacional, pues bueno, es una excelente persona y es una muy gran amiga personal, la doctora Ana Isabel Burguete García. Buen día. Muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues la doctora nos trae el día de hoy un tema muy interesante: obesidad infantil y el papel de la microbiota intestinal. Permítanme leerles un verdadero resumen, pero en realidad muy pequeño de la doctora, porque siempre se los digo, nos llevaríamos mucho tiempo hablando realmente de todo lo que ella hace, de todos los logros que ella ha tenido. Y pues bueno, para que ustedes sepan, ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, realizó residencia médica de posgrado en Inmunología Clínica y Alergia en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, que pertenece al ISSSTE. Ella tiene un entrenamiento en Biología Molecular y Biomedicina en el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Tiene también, en 1995, inicia sus actividades de investigación en el Departamento de Inmunogenética del INDRE. Realiza estudios de la maestría en inmunogenética en la Universidad de Valencia, España, obteniendo el grado en junio de 2001. Ingresa como investigadora aquí en casa en el Instituto Nacional de Salud Pública en septiembre del 2004. Obtiene el grado de doctor en ciencias en octubre de 2007. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordina también los estudios de epidemiología genética en el instituto a partir del 2007. Su área de expertise es en estudios de epidemiología genética de enfermedades crónicas y cáncer. Ella ha realizado más de 15 publicaciones internacionales relacionadas con el tema en los últimos 3 años. Así es que, bueno, como ven, realmente estamos hablando de una carrera muy amplia, resumida en muy pequeñas palabras. Y pues sin más, para dar tiempo a que ella dé este tema, ella presente su tema tan interesante del día de hoy, pues vamos a ir directamente ya con la doctora Ana Isabel Burguete García. Anita, son todos tuyos. Pues muy buenas tardes a todos. La verdad, a los que nos están escuchando de Nuevo León, del CENETEC de Salud, tengo entendido que también están de Tabasco, y a todos aquellos que nos están acompañando por vía Webex. Realmente para mí es un honor poder participar y compartirles pues un poquito de lo que estamos haciendo en pro de la salud en nuestro país. El día de hoy vamos a tratar un tema que es por demás decirles al hablar de obesidad, que aborda un problema prioritario y de gran importancia y que además está aquejando a nuestro país de manera alarmante. Pero además vamos a abordar algo novedoso que nos está abriendo las puertas para tratar de combatir con otra visión a este problema tan grave en nuestro país, que es la microbiota intestinal. Y
como vayamos avanzando en esta conferencia se van a dar cuenta que no exagero al decirles que al hablar de la microbiota intestinal estamos hablando no solo de un tema muy interesante, muy importante, sino también de un área apasionante en pro de la salud en nuestro país. Sin más, vamos a iniciar para ir compartiendo con ustedes algo de este tema tan interesante. Bueno, iniciaremos pues definiendo obesidad. ¿Qué es obesidad? Pues la obesidad, por definición, es una enfermedad crónica que provoca efectos negativos en la salud. Además, que está ocasionando grandes estragos tanto a nivel individual hasta a nivel nacional desde un punto de vista económico en nuestro país. Se define como el exceso de grasa corporal visible y cuantificable. Pero este exceso de grasa corporal no es solamente lo que estamos viendo, sino está producido como consecuencia en un incremento en la ingesta energética y con un gasto energético disminuido. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues de una manera muy sencilla es que estamos comiendo de más y nos estamos moviendo muy poco. Además que al comer en exceso y movernos muy poco, es decir, no estar haciendo una actividad física rutinaria de forma adecuada, pues vamos a condicionar que a partir de este exceso de grasa corporal se vayan desarrollando uno a uno diversos desórdenes metabólicos. Por otro lado, la obesidad, biológicamente o fisiopatológicamente, se caracteriza por una inflamación crónica de bajo grado. Sí, la obesidad hoy por hoy ya no es solamente un exceso de grasa, no es un problema físico, sino es una enfermedad inflamatoria. Una enfermedad inflamatoria que tiene sus orígenes en diversos factores de riesgo, como vamos a ir viendo poco a poco. Por otro lado, la obesidad no solamente se dice de manera muy fácil que es un problema prioritario de salud en nuestro país. Pero ¿por qué es un problema prioritario de salud en nuestro país? Porque desafortunadamente en estos momentos México ha alcanzado el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial. Y la obesidad es el primer factor de riesgo para múltiples patologías que aquejan no solamente a la edad adulta, sino a los niños y a los adolescentes. La obesidad es el principal factor de riesgo que hay para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como lo es la diabetes, que anteriormente pensábamos en la diabetes en un adulto mayor de 40 años y hoy cada vez tenemos más niños y adolescentes con diagnóstico de diabetes. Asimismo, ya tenemos también niños y adolescentes con diagnósticos de síndrome metabólico, como vamos a ver un poco más adelante en resultados de nuestros niños en México. A nivel nacional, como les decía, la obesidad tiene una prevalencia, como pueden ver en la diapositiva, de manera impresionante. En 1999 alcanzaba un 18.4% a nivel nacional. En el 2006 alcanzamos un 32.2% y en el 2012 rebasamos al 35% de manera general. Y los niños de 5 a 11 años, en México tenemos en la actualidad más de 5 millones de niños con obesidad y sobrepeso. ¿Esto qué significa? Que tenemos más de 5 millones que en un futuro no muy lejano estaremos hablando de pacientes con diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y otras múltiples alteraciones metabólicas. En los adolescentes de 12 a 19 años, 1 de cada 5 tiene sobrepeso. 1 de cada 5 tiene sobrepeso y 1 de cada 10 tiene obesidad.
lo que nos está diciendo que 6 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad, lo cual es terrible para nuestro país y para la salud nacional. De ahí, ante esta gran epidemia, esta prevalencia que cada vez está teniendo un incremento alarmante en nuestro país, pues nos hemos dado la tarea de buscar estos factores de riesgo que pudieran estar condicionando al desarrollo de la obesidad, además de los factores de riesgo que ampliamente estamos tratando de luchar contra ellos, como les mencioné al principio, como es el tipo de dieta, la actividad física, en pocas palabras podríamos decir, la búsqueda de estilos de vida saludable. Pero ¿qué más hay? O sea, es tan grave el problema que hay que buscar más allá de estos factores de riesgo ampliamente conocidos y reconocidos. Entonces, hoy por hoy podemos decir que en la obesidad participan dos grandes factores, el genético y el ambiental. Me voy a referir al ambiental primeramente, que es el que ustedes seguramente tienen más contacto y conocen más ampliamente. Cuando hablamos del ambiental, pues estamos hablando de una ingesta de alimentos con una alta densidad energética. Consumo de bebidas con alto aporte calórico, eso ha sido ampliamente estudiado como un factor de riesgo sumamente importante con la obesidad. Asimismo, el bajo consumo de frutas, verduras, granos enteros, leguminosas, el consumo de poca agua y además todo esto aunado a una baja actividad física. Pero además del factor ambiental tenemos el factor genético. Y esto es hacia donde vamos a orientar nuestra conferencia el día de hoy. El factor genético vamos a dividir y a recordar que en nuestro organismo, en el ser humano, estamos compuestos, por decirlo de una manera sencilla, de 3 grandes genomas. Tenemos el genoma cromosómico, que quizás es el más estudiado, que se refiere a la información genética que hemos heredado de nuestros padres, que es lo que conocemos como el DNA. ¿Sí? Este es el genoma cromosómico, en los cromosomas se encuentra el DNA, en el DNA se encuentran los genes. En este genoma cromosómico se han identificado 3 grandes grupos de genes potencialmente asociados a obesidad, que son aquellos que participan en la regulación del apetito, ¿sí? Como el gen del neuropéptido Y, el gen de la leptina y el gen de la propia melacortina. Tenemos el otro grupo que es más novedoso y en etapas más recientes ha empezado a haber cada vez más publicaciones y más estudios, que es aquellos asociados a la termogénesis o genes que participan en la regulación de la termogénesis. Que tenemos son los receptores beta-adrenérgicos, entre ellos el ADR beta 3, ADR beta 2 y los genes que codifican para las proteínas acopladoras. Por otro lado, tenemos a genes asociados al metabolismo de lípidos, principalmente todos aquellos genes relacionados con adiponectina. Entonces, como pueden ver, hasta aquí llevamos 3 grupos de genes que, aunque no estemos embebidos en el área de la genética, pues, y conocemos un poco el tema de obesidad, pues nos queda un poquito más claro. Obesidad, apetito, saciedad, obesidad, termogénesis, que esto tiene que ver con gasto energético, obesidad y lípidos, acúmulo de grasa, incremento del tamaño de los adipocitos, etcétera. Y tenemos un cuarto grupo que además, como vamos a ver más adelante, se vincula directamente con nuestro apasionante tema del día de hoy, que es la microbiota intestinal. Tenemos aquellos genes que participan en el proceso de inflamación, como son interleucina 6, factor de necrosis tumoral e interleucina 10. Algunos de ellos son genes que regulan la síntesis y producción de citocinas proinflamatorias, o sea que promueven la inflamación, y otros codifican para citocinas antiinflamatorias, es decir,
trata de evitar la inflamación, como es la interleucina 10. Y el tercer genoma. El tercer genoma es lo que conocemos como microbioma, que es finalmente el genoma o el grupo de genes de la microbiota intestinal, que ahorita vamos a hablar ampliamente quién es la microbiota intestinal en la actualidad. La microbiota intestinal. La microbiota humana consiste en alrededor de 10 a 100 billones de microorganismos, representando, fíjense bien, al menos 10 veces más el número de células humanas. ¿Esto qué es? Ahí, como podemos ver en la foto caricatura en su pantalla, sí, exactamente, esas son las bacterias. La microbiota intestinal son las bacterias que viven al interior de nuestro cuerpo. Antiguamente, para que ubiquemos más el tema, ¿sí?, ahí como en el Pleistoceno, la microbiota intestinal es lo que todos ustedes conocen como la flora bacteriana. Pero obviamente dejamos de llamarle flora porque no son flores, no son semillas, son bacterias. Entonces, esa flora bacteriana que todos ustedes han oído hablar de ellos desde siempre, es lo que hoy conocemos como microbiota intestinal. Pero además es sumamente interesante porque hoy sabemos que en nuestro cuerpo tenemos 10 veces más bacterias que células humanas. Entonces ya desde aquí nos empieza a llamar la atención. Además, el microbioma, es decir, el genoma de esta microbiota, codifica para un conjunto de genes que representan, y aquí va algo sumamente importante, que representan en promedio 100 veces más el genoma humano. ¿Esto qué es? Al interior de nuestro cuerpo, si hablamos de genes, del 100% de genes que están en el interior de nuestro cuerpo, el 99% es bacteriano y el 1% es humano. Por lo tanto, la microbiota y su microbioma nos proveen de importantes funciones biológicas y metabólicas. Y casualmente, estas funciones biológicas y metabólicas son aquellas que no pueden ser realizadas de manera por el metabolismo humano. ¿Esto qué es? Que necesitamos de esta población bacteriana para funcionar, para que se lleven a cabo inclusive funciones vitales para el ser humano. Podemos concluir esta diapositiva que hoy consideramos a la microbiota como un órgano más perfectamente integrado a la fisiología del cuerpo. ¿Por qué? Porque múltiples de nuestras funciones requieren que sean realizadas por la microbiota y no por vías metabólicas propias de nuestras células. Dentro de la microbiota intestinal, ya que dejamos muy claro que estamos hablando de bacterias, existen dos familias, no son las únicas, pero las dos familias principales y más abundantes son Firmicutes, que reciben el nombre Firmicutes, donde predominantemente estamos hablando de bacterias gram positivas, y Bacteroidetes. Aquí predominan las bacterias gram negativas. Sí quiero dejar claro que hablo de predominio, no de exclusivamente gram positivas y gram negativas, pero la mayoría son Firmicutes gram positivas, Bacteroidetes gram negativas. Y la tercera familia que sigue en la abundancia son las actinobacterias, donde predominan los gram positivos. Vamos a referirnos primeramente a los Firmicutes, que es la que inclusive se encuentra en mayor proporción, es la familia que se encuentra en mayor proporción, incluye más de 200 géneros. Sin embargo, los más importantes son los denominados Mycoplasmas, Bacillus y Clostridium. Sí, Mycoplasma, ahí pertenecen muchas de las bacterias que aquejan múltiples de las enfermedades infecciosas a las que nos enfrentamos día a día en nuestro país.
Entonces, simplemente tenemos dos clases taxonómicas, tenemos 200 géneros, dos clases taxonómicas que son el Bacilli y el Clostridium. Dentro de estas dos clases taxonómicas tenemos, estoy mencionando aquí, ya les dije que tenemos más de 200 géneros, simplemente los que son más abundantes dentro de estos 200 géneros, que son el Ruminococcus, el Clostridium, el Lactobacillus, el Eubacterium y el Faecalibacterium. ¿Cuál es la importancia de estos firmicutes? Voy a ir poco a poco porque sé que es un tema muy novedoso para la gran mayoría. Estos firmicutes están asociados al metabolismo y digestión de las fibras insolubles en el colon, permitiendo de esta manera tener mayor capacidad para la obtención de la energía a partir de la dieta. Los bacteroidetes, nuestra segunda gran familia. Aquí hablamos, aunque es la segunda más abundante, estamos hablando de 20 géneros bacterianos y se clasifican en tres clases de manera importante: los Bacteroidea, los Flavobacteria y los Sphingobacteria. Las especies más importantes son las bacteroides, Prevotella, Gillanibacter, y algo muy característico de este tipo de bacterias es que ellos utilizan carbohidratos para su desarrollo y función. ¿Por qué en la microbiota? Estoy segura que la mayor parte de ustedes, o muchos de ustedes, se van a estar preguntando, bueno, ya nos definió obesidad, ya nos definió microbiota, está muy interesante esto de los firmicutes y los bacteroidetes, pero ¿cómo se liga esta microbiota a este gran problema de salud? La microbiota intestinal está implicada en la programación y el control de la mayor parte de nuestras funciones fisiológicas, incluyendo por un lado el desarrollo del epitelio intestinal, pero además es la gran reguladora de mecanismos innatos y adaptativos de nuestra respuesta inmune. Ya con esto empezamos a ver que las implicaciones biológico-patológicas de la microbiota son impresionantes. En la diapositiva, en su extrema izquierda, simplemente lo que estoy tratando de esquematizar es los lugares donde se distribuyen de manera más importante las diferentes familias que componen la microbiota en el organismo del ser humano. Entonces vamos a ir paso a paso. La microbiota, ya dijimos que tiene una función trófica, es la que dijimos anteriormente. Esto de función trófica se refiere al desarrollo del epitelio intestinal, ¿sí? A que se formen todas estas componentes del epitelio intestinal, a las proteínas de unión del epitelio intestinal, a las proteínas que permiten disminuir o incrementar la permeabilidad del epitelio intestinal. Por otro lado, la microbiota contribuye a la regulación de la homeostasis energética. ¿Y qué es la homeostasis energética? Recuerdan que definimos obesidad como aumento en el consumo y disminución en el gasto. Pues si yo aumento mi consumo y disminuyo mi gasto, pues tengo una pérdida de la homeostasis energética. Pero entonces ya no solo es el consumo alto y la disminución del gasto, sino estamos diciendo acá que la microbiota regula la homeostasis energética. Por lo tanto, la interacción entre microbiota intestinal y otros factores ambientales como la dieta condicionan a esta alteración energética. Y si yo tengo pérdida de mi homeostasis energética, es causa de enfermedades metabólicas. ¿Qué enfermedad metabólica? Principalmente obesidad. Una composición alterada y la diversidad de la microbiota intestinal, ¿esto qué dice? Que se pierde el equilibrio, porque vamos a ver más adelante. Yo les dije que los más abundantes son firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias, pero tienen que estar en un equilibrio.
tiene también que haber una homeostasis microbiótica para que haya una función adecuada. Si se pierde esta homeostasis microbiótica y hace que cambie la diversidad bacteriana, vamos a decir entre comillas, normal, como se decía antes, de la flora bacteriana normal, que esta diversidad se altere, esto es un factor de riesgo o un papel importante en el desarrollo de los trastornos metabólicos, como lo es la obesidad. ¿Cómo hemos llegado a esta conclusión de la participación de la microbiota en estas alteraciones metabólicas? Pues a través de estudios experimentales, que se los voy a ir describiendo poco a poco. Pero inicio con esta diapositiva donde se resume todo lo que sabemos ya en la actualidad de la microbiota. Cuando terminemos de revisar esta diapositiva, les va a quedar muy claro y estoy segura que va a haber generado muchísimas hipótesis y muchas ideas en cada uno de ustedes de el porqué de la importancia del abordaje de la microbiota. A través de estudios experimentales, hoy podemos determinar que una alteración en la microbiota, ¿sí?, puede afectar la sensibilidad a la insulina. ¿Sí? Asimismo, produce un incremento en el contenido de colesterol, es decir, en los niveles de colesterol, disminuye la síntesis de glucógeno, aumenta la concentración de ácidos biliares en la bilis, produce un incremento en la concentración de ácidos biliares conjugados, aumenta la reabsorción de ácidos biliares conjugados también, no solo la concentración, sino también la reabsorción, condiciona una alteración en los niveles de ácidos grasos de cadena corta, aumenta la excreción de triglicéridos a nivel periférico, a nivel sérico, así como de colesterol y de lípidos totales en la sangre. ¿Aquí de qué estamos hablando? De dislipidemias, hipercolesterolemia. ¿Sí? Y así dijimos arriba que hay aumento de reabsorción, y ahí se quedan con una disminución de la excreción de ácidos biliares. Y todo esto, ¿cómo ocurre o por qué ocurre? Vamos a ver este primer estudio, que es el primero, y como van a ver, la primera evidencia la tenemos en el 2004, por un estudio del doctor Bucket. ¿Sí? No estamos hablando de hace tantísimo tiempo. Él hizo un estudio donde comparó ratones alimentados libres de gérmenes contra ratones alimentados convencionalmente. Aquí es importante mencionar que ambos grupos de ratones eran genéticamente idénticos, pertenecían a la misma cepa, tenían la misma edad y tenían el mismo peso cuando se inició el estudio. Simplemente a unos les dieron una dieta completamente estéril, libre de gérmenes, y la otra una dieta convencional. ¿Sí? Convencional se refiere a como cuando nosotros comemos, no comemos estéril, comemos y hay contacto con bacterias normales del medio ambiente. ¿Qué es lo que tuvimos? Que aquellos ratones que fueron alimentados con una dieta libre de gérmenes permanecieron a lo largo del estudio siempre más delgados. Pero además, logró demostrar el Dr. Bucket que tenía elevadas concentraciones de AMPK. Esta AMPK es una sustancia que se requiere para iniciar múltiples funciones metabólicas. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante. Y se requiere para la regulación del metabolismo lipídico. Este metabolismo lipídico sabemos que si no se enciende o no actúa de manera normal, vamos a almacenar colesterol, vamos a almacenar triglicéridos y vamos a tener dentro de las lipoproteínas un incremento de lipoproteínas de baja densidad, que son
las que condicionan y forman estas placas que luego nos tapan las arterias y se asocian a enfermedades cardiovasculares, y una disminución de lipoproteínas de baja densidad, que son las que nos protegen contra enfermedades cardiovasculares. Y aquellos ratoncitos que fueron alimentados por una dieta convencional, ¿qué creen? Desarrollaron obesidad. Entonces, primera gran evidencia: hay bacterias en el alimento que se asociaban a obesidad en estos ratoncitos genéticamente idénticos. Pero lo más impresionante vino después, donde en estos mismos ratoncitos lo que se hizo fue tomar una muestra de heces del ratón obeso alimentado de manera convencional, y se les trasplantó se purificó, y esta microbiota de estos ratoncitos obesos, estas bacterias, se inocularon, se transfirieron a aquellos ratoncitos que habían permanecido delgados. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? Este ratoncito que había permanecido delgado se volvió obeso, sin haberles modificado la dieta. Entonces, segunda gran evidencia de la participación de la microbiota en obesidad. De manera muy general, ¿qué podemos deducir de estos dos espectaculares estudios? Que la microbiota indujo una mayor extracción de calorías a partir de alimentos, y los almacenó, obviamente. Luego, para el 2007 y 2009 y 2012, o sea que este ya está más cercano a nosotros, vinieron los primeros dos reportes de estudios en humanos. La diapositiva se ve un poco cargada, pero a propósito no quise dividirla porque me parecía muy importante ir siguiendo el hilo conductor de este estudio y nos quedara claro en una sola visión, como en una fotografía. El doctor Ley y colaboradores hacen el primer estudio, el primer reporte, donde investigan la relación entre la microbiota y la grasa corporal en humanos. ¿Qué hicieron ellos? Seleccionaron 12 pacientes obesos y los siguieron durante un año. Se les dio a un grupo le dieron dieta restringida en grasa, a otro grupo le dieron dieta restringida en carbohidratos, y les fueron tomando muestras de su microbiota durante un año. A nivel basal, antes de arrancar el estudio, hicieron una medición inicial de la microbiota y observaron que las personas obesas tenían menos bacteroidetes. Recuerdan, los bacteroidetes, gram negativos principalmente, miembros de la segunda gran familia que conforman nuestra microbiota intestinal, donde los principales géneros son bacteroides y prebotella. Y además, esta diferencia en la medición inicial fue estadísticamente significativa, con una P menor a 0.001. Entonces, los obesos tenían menos bacteroidetes y más firmicutes, en comparación a los controles delgados. Esto es, nuestros controles delgados tenían una relación inversa, bacteroides-firmicutes. Más bacteroidetes, menos firmicutes. Antes de iniciar el estudio, tenemos la tercera gran evidencia de la participación de la microbiota en el desarrollo de obesidad. Uno, los ratones libres de gérmenes no ganaron peso. Dos, cuando se les transfirió la microbiota del ratón obeso, se volvió obeso. Y tres, los pacientes obesos tenían un perfil de la microbiota completamente diferente al de sus controles delgados al inicio del estudio. Tercera gran evidencia. Después del año,
¿qué es lo que se observó? Que a través del tiempo, recuerden que los obesos, un grupo tenía dieta restringida en grasa y otra dieta restringida en carbohidratos. A través del tiempo, la abundancia relativa de bacteroidetes aumentó y la abundancia de firmicutes disminuyó como iba bajando de peso nuestros pacientes obesos. ¿Y qué creen? Esto fue independiente del tipo de dieta. Ambos grupos, tanto el restringido en grasas y el restringido en carbohidratos, cuando se inició la reducción de peso, inició un cambio en el perfil de la microbiota que los caracterizaba al inicio del estudio. Cuarta gran evidencia. ¿Sí? Por lo tanto, el aumento en abundancias de bacteroidetes tuvo una correlación positiva con el porcentaje de pérdida de peso. Sí quiero hacer mención que esta correlación fue mayor en aquellos que tuvieron una dieta restringida en carbohidratos, pero la correlación fue positiva en ambas dietas. Hubo una correlación del 80% en los que recibieron una dieta restringida en carbohidratos y del 50% en los que recibieron una dieta restringida en grasas. Y a partir de este reporte, algo más actual que tenemos ahora es ¿qué ocurre? ¿Por qué el bypass gástrico o esta cirugía gástrica en los pacientes con obesidad mórbida ha tenido éxito en la reducción de peso? Porque ¿qué creen? Que en lo que ya está demostrado también es que posterior a realizar la cirugía bariátrica, lo que está condicionando es que haya una inversión del perfil de la microbiota. En la actualidad, diversos estudios han demostrado que este perfil, exceso de firmicutes, disminución de bacteroidetes, posterior a la cirugía bariátrica, lo que se observa es que hay un incremento de bacteroidetes, disminución de firmicutes y además incrementos de un tercer género que recibe el nombre de gamma proteobacterias, el cual es muy importante en la prevención del proceso inflamatorio de bajo grado característico de la obesidad. Okay. Pero entonces, ¿de qué manera? Pues ya tenemos la evidencia que hay una asociación, ¿sí? Que hay una correlación positiva, significativa, entre el tipo de microbiota, obesidad, y el tipo de microbiota y el no ser obeso. Pero entonces ahora tenemos que saber no solamente que ahí están, sino qué hacen. ¿Y qué es lo que hacen? Resulta que los firmicutes, que son aquellas bacterias que hemos observado están asociados directamente con obesidad, a diferencia, ¿se acuerdan que les dije que esta microbiota, estas bacterias tienen un microbioma, que son los genes que regulan las funciones de estas bacterias? Pues resulta que los firmicutes, que son las bacterias asociadas a obesidad, presentan genes que codifican para enzimas que le permitan descomponer los polisacáridos que no pueden ser digeridos por el hospedador. ¿Cuáles son estos polisacáridos que no pueden ser digeridos por el hospedador? Pues las fibras. Y estas fibras pues son carbohidratos. Normalmente no deberían de absorberse en el organismo, pero si tenemos un exceso de firmicutes, se van a absorber y lo que vamos a tener es más carbohidratos a nivel sistémico, porque estos van a ser metabolizados, descompuestos y por lo tanto absorbidos. Estos polisacáridos, que normalmente no son digeridos, por acción de los firmicutes, van a ser descompuestos en monosacáridos y en ácidos grasos de cadena corta. De los monosacáridos obtenemos energía, pero los ácidos grasos de cadena corta van a ser absorbidos en
tejido sano, en tejido adiposo, incrementando o aumentando esta cantidad de ácidos grasos en nuestro organismo. Esta mayor absorción de nutrientes o nutrimentos y su deposición contribuye de manera muy amplia al desarrollo de trastornos metabólicos. ¿Por qué? Pues estamos hablando que ya se descompuso, ya se metabolizó en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta se van a absorber, ¿sí?, a través de ciertos receptores que son el GPR41 y el GPR43. Al absorberse, el tejido sano, a nivel hepático, por ejemplo, estos ácidos grasos de cadena corta van a ser convertidos en triglicéridos. El triglicérido, pues, es un protagonista ya muy conocido por todos nosotros, como asociado directamente a múltiples alteraciones metabólicas. Por otra parte, la microbiota intestinal también se ha demostrado condiciona una disminución de un factor denominado FIAF. ¿Qué es FIAF? Es el factor adipositario inducido por el ayuno. Cuando hay una disminución del FIAF, aumenta, además del aumento del almacenamiento de triglicéridos derivados de la lipogénesis hepática, fíjense bien, disminuye el FIAF, se pierde el efecto inhibidor de la lipoproteína lipasa. ¿Y eso qué pasa cuando ocurre esto? Aumenta triglicéridos y aumenta almacén de grasas. Por lo tanto, al aumentar triglicéridos y aumentar el almacén de grasas, pues ¿qué es lo que voy a tener? Un aumento de tamaño de mis adipocitos. La obesidad se caracteriza, además de tener un mayor número de adipocitos, tener adipocitos de mayor tamaño y tener además mayor almacén de grasa. Entonces ya con esto podemos entender tanto biológicamente como bioquímicamente cuál es la participación de la microbiota. Y ahora esto quizás es la parte más interesante, porque podemos entender no solo la participación de la microbiota y esta pérdida del equilibrio Firmicutes bacteroidetes con obesidad, sino también por qué la obesidad es un factor de riesgo de otras enfermedades metabólicas. Cuando yo tengo una pérdida del equilibrio Firmicutes bacteroidetes, ¿sí?, lo que ocurre es, ya vimos, hay mayor síntesis de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta van a viajar al hígado y ahí se va a incrementar la lipogénesis. Por otro lado, los firmicutes tienen en su superficie una proteína o una sustancia, más bien, que es un lipopolisacárido. Este lipopolisacárido tiene afinidad por unos receptores que reciben el nombre de TLR4 y TLR2. Estos receptores lo que hacen es activar ya en el adipocito diversas vías que están relacionadas con la regulación de la respuesta inmune y el proceso de inflamación. Esta vía es una vía que recibe el nombre de NF-kappa-beta. Al activarse esta vía NF-kappa-beta, lo que hacemos tanto en macrófagos como en otras células inmunocompetentes es que se empieza a sintetizar de manera exagerada interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que son moléculas involucradas en el proceso de inflamación. Estas son liberadas a la circulación y por lo tanto esto es lo que nos está condicionando esta inflamación sistémica crónica de bajo grado asociada a la obesidad. Pero ¿cómo llegan al adipocito, al macrófago, ¿sí?, estos lipopolisacáridos para unirse al TLR4 y al TLR2? Pues a través de los kilomicrones. Los kilomicrones, ¿sí?, salen del epitelio intestinal hacia a nivel sistémico.
Y esto ocurre porque al haber un desequilibrio Firmicutes bacteroidetes, se reduce la oclusión que debe de haber en el epitelio intestinal. Este debe estar completamente ocluido para evitar que salgan las sustancias del intestino hacia la circulación. Es decir, hay una reducción de la proteína ZO1 y de la ocludina, que son las que condicionan esta oclusión o como se dice en inglés, tight junction del epitelio intestinal, aumentando la permeabilidad de este. Entonces, a mayor permeabilidad, mayor salida de lipopolisacáridos, mayor activación de receptores TLR, mayor síntesis de citocinas proinflamatorias, mayor inflamación, mayor afectación metabólica. Ok, luego vamos a hablar, ya hablamos del estudio en adultos, y cuál es la primera gran evidencia que tenemos en niños. En niños con obesidad. En este estudio, Kalliomäki hace apenas el 2008 realizó un estudio de cuantificación de bacterias en muestras de heces, analizadas por una técnica que se llama qPCR o PCR cuantitativa. ¿Y qué es lo que hizo? Fíjense, agarraron niños y hicieron la primera medición a los 6 meses de nacidos, a los 12 meses y luego a los 7 años. ¿Y qué es lo que observaron? Que en los niños ellos midieron Bifidobacterium, Genus, Longum, Fragilis y Staphylococcus aureus. ¿Sí? Aquí estamos hablando de Firmicutes también para demostrar que no todos actúan de la misma manera, además de los Bifidobacterium. Y ellos lo que observaron es que los Bifidobacterium y el Bacteroides fragilis no observaron ninguna diferencia entre los niños con peso normal y con obesidad a lo largo de todo el estudio. Sin embargo, de manera impresionante, el Staphylococcus aureus, ese que ustedes conocen como el más feo de las infecciones hospitalarias o nosocomiales, asociado a infecciones de vías respiratorias, gastrointestinales, de la piel, etcétera, pues es un Firmicute y es de los más amplios. Pero además el Staphylococcus aureus convive con nosotros a lo largo de toda la evolución del ser humano y convive con nosotros diariamente. Y podemos observar que a los 6 meses de edad ya había mayor cantidad de estafilococo, que es un Firmicute, en los niños con obesidad en comparación a los de peso normal. A los 12 meses, esta relación permaneció igual, siendo mayor la cantidad de Firmicute estafilococo en los niños con obesidad y lo mismo en aquellos niños con 7 años de edad. Entonces, con esto se demuestra completamente que la alteración en la microbiota precede a la alteración de peso. ¿Por qué es muy importante este estudio de Kalliomäki? Porque existe la pregunta, o ha existido la pregunta, ¿qué fue primero? ¿La microbiota o la obesidad? ¿La microbiota es causa, la alteración de la microbiota es causa de la obesidad? ¿O la obesidad condiciona alteración en la microbiota? Pues este estudio lo que nos está diciendo es que la alteración de la microbiota precede a la alteración del peso. Además, que el Staphylococcus aureus puede actuar como desencadenante de la inflamación de bajo grado, lo que contribuye al desarrollo de la obesidad. Y eso no se queda solo en este estudio. Con esto se demuestra de manera indirecta otro factor de riesgo que ha sido ampliamente asociado a obesidad. ¿Y cuál es? Sabemos hoy por hoy que aquellos niños que son alimentados por leche materna con lactancia exclusiva en comparación a los niños que son alimentados por fórmula son más delgados que los que son alimentados con fórmula. Los niños alimentados con fórmula desarrollan sobrepeso y obesidad más ampliamente que los que son desarrollados con lactancia materna. Y ustedes estarán preguntando, bueno, la doctora ya se desvió, ¿de qué nos está hablando? Pues resulta
que la leche materna no contiene estafilococo y la fórmula contiene estafilococo porque es una de las bacterias que se utilizan para evitar la fermentación de las fórmulas comerciales con la que alimentan a los bebés. En el 2012, este es uno de los estudios más nuevos, Million evalúa las heces de 68 obesos y 47 controles para medir Firmicutes, Bacteroidetes, M. smithii y Lactobacillus. Y aquí lo que él quiere demostrar es la distribución especie específica de estos géneros en su proceso de absorción de lípidos y carbohidratos. ¿Y qué es lo que observo? Podemos ver en la tablita donde el Lactobacillus reuteri se asocia con un OR de 1.79 estadísticamente significativo. ¿Y qué dice esto? Que tener un incremento en Lactobacillus reuteri, tenemos prácticamente 2 veces más posibilidades de tener obesidad que los que tienen una abundancia relativa menor de esta bacteria en especial, a diferencia del M. smithii, que lo que nos dice que en caso que este disminuyese, sería un factor de riesgo para obesidad. Y otro de los puntos muy importantes de este estudio de Million es que de manera general podemos decir, ya hasta antes de este estudio, que Firmicutes se asocia a obesidad, Bacteroidetes con peso normal, pero no todos los Firmicutes, que es lo que vemos aquí en los lactobacillus. Podemos ver que el Lactobacillus plantarum, el Paracaseius, el Bifidobacterium en animales se asocian directamente con peso normal, pero además biológicamente Million demuestra que estas bacterias aumentan la glucólisis. Al aumentar la glucólisis protegemos del estrés oxidativo y por lo tanto aumentamos la sensibilidad a la insulina y disminuimos la resistencia a la insulina. Y el Lactobacillus reuteri está directamente asociado a obesidad. ¿Cuál es la diferencia entre el Lactobacillus reuteri, el Plantarum y el Paracaseius? Que el Lactobacillus reuteri carece de enzimas para catabolizar la fructosa. Por lo tanto, si tenemos un incremento en Lactobacillus reuteri, consumimos altas cantidades de fructosa, esta va a pasar directamente a la circulación y vamos a tener niveles elevados de carbohidratos en nuestro organismo. Un exceso de carbohidratos se almacena en forma de triglicéridos a nivel hepático y ya todo lo que hemos venido mencionando. ¿Sí? Por otro lado, existe una adaptación metabólica a una dieta alta en grasa y esto se asocia con un cambio en la microbiota intestinal. Cuando yo consumo una dieta alta en grasa, alta en hidratos de carbono y disminuyo mi consumo de fibra, inhibo la fosforilación de una proteína que recibe el nombre de IRC1. ¿Y esto qué es? Además, activo otras vías como es la P38 y la ERK. Esto a lo mejor les suena muy bioquímico, pero sí quiero dejar en el tintero de cada uno de ustedes lo que hace una dieta, porque es muy fácil hablar de estilos de vida y de una dieta saludable, pero creo que es más importante que entendamos por qué no es saludable determinada dieta, y no es nada más porque físicamente aumentamos de peso. Una dieta con exceso de carbohidratos y disminuida en grasas activa estas 3 vías, que luego ya cada uno de ustedes, espero, vaya a buscar de qué se trata, que es la vía JNK, P38 y ERK. La P38 y ERK inhiben o reducen la expresión del gen IRC1. Este gen IRS se requiere para que tengamos una proteína que recibe el nombre de IRC1 o substrato receptor de la insulina 1. Pero además, si yo como grasas, ¿sí?, voy a activar la vía que se llama JNK, que inhibe que se active el IRC1. Y hasta aquí a lo mejor no he entendido nada, pero ¿quién carambas es el IRC1?
Pues el IRC1 es el que yo necesito para que se active una segunda proteína que recibe el nombre de transportador de glucosa, o GLUT. Y este transportador de glucosa se necesita para que toda esta glucosa que está viajando por nuestra sangre entre al interior de la célula y se convierta en energía. Si no se activa el GLUT4, nuestra glucosa va a permanecer en la circulación, no va a entrar al interior de la célula, no se va a transformar en energía, se va a ir a almacenar el hígado y se va a almacenar en forma de triglicéridos. Otra evidencia, este estudio la verdad que es precioso. A lo mejor tenemos muchos clínicos en la audiencia, pero este estudio que es experimental es precioso. Aquí estudiaron unos ratoncitos macho que reciben el nombre de C57BL6. Lo importante no es el nombre, sino es que son la misma cepa, genéticamente idénticos, son idénticos en todo. Se les alimentó, fíjense bien, con una dieta libre de carbohidratos, ¿sí? Y alta en grasas, a todos los ratoncitos, durante 3 meses. ¿Y qué creen? Que a pesar de ser la misma cepa y suponer que son genéticamente idénticos, unos desarrollaron diabetes, otros permanecieron resistentes a la diabetes. Y los que desarrollaron diabetes, además, incrementaron de peso. Entonces, siendo idénticos aparentemente, unos se volvieron obesos y desarrollaron diabetes, otros no aumentaron de peso y permanecieron resistentes a la diabetes, y luego a los que desarrollaron diabetes y eran obesos, se les agregó, se les cambió de dieta y se les dio una dieta suplementada con oligosacáridos. ¿Y qué creen que pasó? Bajaron de peso y revirtieron la diabetes. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la determinación del perfil de la microbiota, bueno, determinaron su perfil de la microbiota mediante pirosecuenciación, les hicieron prueba de tolerancia a la glucosa, perfil inflamatorio, pruebas de permeabilidad intestinal y determinaron las proteínas de unión del epitelio intestinal. Todo lo que hemos visto de las evidencias de que se han demostrado en la actualidad la participación de la microbiota, lo estudiaron en estos ratoncitos. Pero ya nada más con el primer resultado, que unos hicieron diabetes y otros no, unos subieron de peso y otros no, y luego revirtieron la diabetes, a mí me pareció un estudio espectacular. ¿Y qué es lo que observaron? Que los que desarrollaron diabetes contra los que no desarrollaron diabetes tenían una relación inversa de bacteroidetes firmicutes. Los que desarrollaron diabetes tenían más firmicutes que bacteroidetes desde el principio, a pesar de ser genéticamente idénticos. Y los que permanecieron resistentes tenían más bacteroidetes que firmicutes. Esto es, cuando se les suplementa con oligosacáridos a los diabéticos, adivinen qué pasa. Se observa una disminución de firmicutes, aumentan los bacteroidetes y además las actinobacterias prácticamente desaparecen. Se confirma la participación de la microbiota intestinal en obesidad. Por otro lado, confirmaron el proceso de inflamación y permeabilidad intestinal asociado al fenotipo metabólico. Entonces, ¿aquí qué vieron? Que los obesos con diabetes tenían niveles más elevados de citocinas proinflamatorias que los delgados sin diabetes, confirmando el proceso inflamatorio asociado a obesidad. ¿De acuerdo? Además, que los lipopolisacáridos, ¿se acuerdan? Este componente de la membrana celular de los firmicutes, además, a nivel sérico, tenía niveles más elevados en los obesos con diabetes. Esto es, se demuestra que estos lipopolisacáridos pasan a la circulación y activan todas las vías metabólicas que vimos a través de su unión a sus receptores específicos.
La parte importante que quiero dejarles acá, que con esto además surge un nuevo término, una nueva terminología, en la cual el factor de riesgo a obesidad, diabetes y síndrome metabólico es la endotoxemia metabólica condicionada por el perfil de la microbiota intestinal. Obviamente, ya con todo esto, pues ya era de esperarse que confirmaran que había un incremento en la permeabilidad intestinal asociada al fenotipo metabólico obeso diabético. Una dieta alta en grasas, se confirmó, aumentaba la permeabilidad intestinal. Esto es igual a endotoxemia metabólica, esto es igual a alteraciones metabólicas, esto es igual a obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Antes de pasar a lo que viene siendo un poco sobre la evidencia que tenemos en México de esto, simplemente un resumen de quizás de los estudios más interesantes que se ha publicado últimamente en población infantil, que es nuestro grupo de mayor vulnerabilidad y hacia donde necesitamos encaminar toda esta prevención y evitar que desarrollen sobrepeso y obesidad. Hicieron un estudio en 36 adolescentes con sobrepeso, les pusieron una dieta con restricción calórica más actividad física por 10 semanas, observando que cuando bajaban de peso, los bacteroides frágiles y lactobacillus se incrementaban, bacteroidetes. Mientras, Clostridium, Cocoides, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium adolescentis disminuían, Firmicutes. Una evidencia más de la relación Firmicutes, bacteroidetes y obesidad. En un segundo estudio, compararon 13 niños normopesos y 15 obesos de 11 a 14 años, adolescentes. No hubo intervención, no hubo restricción calórica, no hubo mayor incremento de actividad física, simplemente quisieron establecer si había diferencias, observaron que no había diferencia en bacteroides, Bifidobacterium y Lactobacillus acidófilos. Sin embargo, había un incremento de Faecalibacterium prausniae, Firmicutes. Finalmente, un estudio retrospectivo de 25 niños con sobrepeso u obesidad y 24 niños normopesos, todos ellos de 7 años. Y en ellos observaron Bifidobacterium era mayor en niños que permanecían normopesos. ¿Y qué creen? El Staphylococcus era mayor en niños que se volvían obesos. Entonces tenemos aquí un protagonista de la obesidad que nos abre muchísimas puertas a la investigación hacia dónde potencialmente podríamos dirigir dianas terapéuticas que no tengan que ser tan invasivas para combatir la obesidad. Ahora vamos a hablarles un poquito de la evidencia en México. ¿Qué hay en México? En México, aunque tenemos muy poca evidencia todavía, ya podemos hablar que nuestro grupo está desarrollando un estudio donde tenemos una cohorte de niños de 6 a 14 años. En la actualidad ya contamos con un tamaño de muestra de 3,000 niños. Yo les voy a presentar resultados preliminares de 1,750 niños. Todos ellos son no relacionados, se realizó un muestreo por conveniencia. A todos ellos se les midió antropometría, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, se les realizó perfil metabólico de diabetes tipo 2, perfil lipídico, resistencia a la insulina, se les hizo determinación de citocinas inflamatorias, adiponectina, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 10, además que se les evaluó nutrición y salud a través de un cuestionario de frecuencia de consumo para medir dieta, porcentaje de macronutrientes. Se tiene el dato de la vía de nacimiento, si fue por cesárea o parto, peso al nacimiento, prácticas de alimentación. Se les está
se les está midiendo factores genéticos. ¿Recuerdan la primera diapositiva donde veíamos las tres grandes vías o tres grandes reguladores genéticos de la obesidad, que era el metabolismo de lípidos, resistencia a la insulina e inflamación? Ahí estamos midiendo marcadores genéticos. Además que estamos haciendo la medición de la composición de la microbiota. Es importante mencionarles que no participó en el estudio ningún niño que hubiese utilizado antibióticos durante los 2 meses previos al estudio, para evitar que la microbiota estuviera modificada por efecto del antibiótico, y además que no tuviesen presencia de desórdenes gastrointestinales al momento del reclutamiento. Aquí podemos observar además que fue algo, todos ellos son niños residentes de la Ciudad de México. ¿Y qué podemos ver? Que nuestros niños en la Ciudad de México son obesos. ¿Sí? En nuestra población de estudio, el 52.61% tenía sobrepeso u obesidad. O sea, esto, cuando yo vi los resultados, realmente me pareció algo sumamente alarmante y confirmó mi interés por el estudio de todos estos factores asociados a obesidad, principalmente en población infantil. Aquí podemos ver cómo eso fue el IMC para la edad de manera general. Cuando estratificamos por género, que es en el extremo de abajo de su diapositiva, pues realmente no hay mayor diferencia. O sea, 54% en los niños contra 45% es igual de grave en ambos géneros la prevalencia de sobrepeso, obesidad en la población residente del Distrito Federal. Es importante que yo les mencione que hablo de población residente del Distrito Federal, porque estos 3,000 niños fueron muestreados. Sí, es un muestreo por conveniencia, pero fueron muestreados en los 4 puntos más importantes del Distrito Federal: norte, sur, oriente y poniente. Acá. Dentro de las características clínicas, de la población de estudio por percentil de IMC para la edad, vamos a ver que pues, obviamente había una edad en los de peso normal de una media de 9,18 y los niños con obesidad 9,40. Circunferencia de cintura, fíjense, aquí empieza de manera impresionante. Los niños con peso normal tenían un promedio de 58,40 contra 80,25 en los niños con obesidad. Estamos hablando de niños de 6 a 12 años de edad y ya tenían una circunferencia de cintura de 80,25. Peso al nacimiento, desde el momento del nacimiento ya observamos una diferencia importante de 3 kilos 51 contra 3 kilos 215 gramos. O sea, los niños con obesidad habían pesado más al nacimiento. Y algo que llama la atención, sin embargo, no encontramos diferencia en el consumo. Entre los de peso normal, hablando de energía total consumida, no había diferencia en nuestros grupos con peso normal y con obesidad. Y esto de acá es algo que cuando yo lo vi no sabía si continuar, tirarme a llorar o qué hacer. Las características clínicas de nuestros niños residentes de la Ciudad de México son: la primera columna, no salió ahí, es peso normal. La segunda columna es sobrepeso y obesidad. Y podemos ver que absolutamente en todos los parámetros clínicos hay una gran diferencia. En la tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, ambas son más elevadas en los niños con obesidad que en los niños con peso normal. La glucosa, hay mayor nivel de glucosa sanguínea, aparentemente no es mucho, pero es mayor entre niños con obesidad y los de peso normal. Lo que es impresionante, colesterol lo mismo, 152 a 166, pero vean triglicéridos, de 76 a 122. O sea, hay una diferencia enorme en los niveles de triglicéridos
en sangre entre los niños con obesidad y los niños con peso normal. Por otro lado, las lipoproteínas de baja densidad son más altas, o sea, la LDL en los niños con obesidad y con peso normal. Pero algo que fue impactante fue lo que observamos en la lipoproteína de alta densidad. La lipoproteína de alta densidad es esa proteína que es conocida como de protección a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades del corazón en el adulto. Y cuando esta disminuye, pues tenemos riesgo de problemas cardiovasculares. Pues resulta que los niños obesos tienen una disminución de su lipoproteína de alta densidad. Asimismo, el índice OMA, para tratar de acercarnos a lo que sería resistencia a la insulina, pues fue muchísimo más elevado en los niños con obesidad que en los niños con peso normal, lo cual nos habla de resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta diapositiva? Si vemos la columna, la tercera columna de toda la diapositiva, estamos viendo claramente un perfil de síndrome metabólico en nuestros niños de 6 a 12 años con sobrepeso o obesidad residentes de la Ciudad de México. Estas otras variables, confirmamos la resistencia a la insulina a través de acantosis, aunque es una medida subjetiva y visual. El tener presencia de acantosis nos está hablando de manera visual de un proceso de resistencia a la insulina biológicamente, el cual fue el 76% de los niños obesos presentaban acantosis. Esto es que muy seguramente el 76% de estos niños ya tiene alteración de su metabolismo de la glucosa y de las vías de señalización de la insulina. En género, pues hubo un poquito más de niños, como les decía, pero aunque nos dé una P de 0.03, 55 contra 50, realmente sí es alarmante en ambos grupos. Antecedente heredofamiliar de obesidad, hay una frecuencia mucho mayor en los niños con obesidad que en los de peso normal. Y el nivel socioeconómico, no hay diferencias para tener obesidad. Okay. ¿Qué hicimos nosotros ante esto? Pues tratamos de evaluar el perfil de la microbiota en nuestros niños participantes del estudio. ¿Y qué es lo que observamos? Pues comprobamos que hay una inversión de la relación Firmicutes-Bacteroidetes en nuestros niños con obesidad. Podemos observar que Bacteroidetes había una abundancia relativa de 0.91 en normal, 0.73 en sobrepeso con obesidad, lo cual no era estadísticamente significativo. Esto es que los bacteroidetes estaban más o menos igual. Sin embargo, observen la columna de Firmicutes, 0.76 contra 1.75 con una P de 0.0001. Podemos ver en la gráfica cómo hay un incremento evidente en la abundancia relativa de Firmicutes versus Bacteroidetes al comparar normal contra sobrepeso y obesidad. Esto es, al sacar una relación Firmicutes-Bacteroidetes, podemos decir que hay 6 veces más Firmicutes que Bacteroidetes en los niños con sobrepeso y obesidad en comparación a los niños normales. Entonces esta es una relación directa de Firmicutes-Bacteroidetes y adiposidad en los niños participantes del estudio. Posterior a esto, pues decidimos ver si había una asociación a través de modelos de regresión logística de Firmicutes, Bacteroidetes y obesidad. ¿Y qué es lo que observamos? Es decir, que aquellos que tenían, para esto dividimos nuestra variable Firmicutes y Bacteroidetes en terciles de abundancia, o sea, tercil bajo, medio y alto. Y observamos que el tener un tercil alto
de abundancia de firmicutes nos da 6.46 veces más posibilidades de tener obesidad que el tener un tercil bajo de firmicutes. Lo mismo el tener un tercil medio, 2.72, pero mira el perfil alto, 6.46 veces más posibilidades de tener obesidad. Y en bacteroidetes, este resultado, aunque la significancia está en el límite con 0.06, es impresionante. El tener una abundancia relativa en el tercil alto de bacteroidetes nos confiere protección a tener obesidad. Entonces, estos resultados son de gran relevancia, ya que los firmicutes tienen una cantidad mayor, como mencionamos durante la presentación, de genes que codifican hidrolasas y una mayor capacidad para obtención de energía proveniente de la dieta del hospedador. Además, que esta disbiosis o alteración del equilibrio firmicutes-bacteroidetes a favor de firmicutes se asocia con una respuesta inmune proinflamatoria, disminución de abundancia de bacteroidetes e inhibición de citocinas antiinflamatorias. Finalmente, esto último, relacionado con el proceso inflamatorio, quisimos confirmarlo. Entonces, lo primero que hicimos fue evaluar la distribución de citocinas por grado de adiposidad, observando que no encontramos ninguna diferencia más que en el límite de interleucina 10, factor de necrosis tumoral prácticamente idéntico, interleucina 6 idéntico, la adiponectina, esto es algo que ya ha sido ampliamente demostrado, donde hay un mayor nivel de adiponectina en los niños con peso normal. Biológicamente sabemos que en obesidad esta disminuye. Las concentraciones de adiponectina son de gran importancia, ya que una baja concentración de esta está relacionada a anormalidades metabólicas, incluyendo regulación del peso corporal, función antiaterogénica, riesgo de desarrollar diabetes, etc. Y esto se debe a que la adiponectina reduce los valores plasmáticos de triglicéridos. Entonces, aquí yo tengo más adiponectina en niños normales, menos en sobrepeso y obesidad. Esto es algo esperado. Entonces, por grado de adiposidad no encontramos diferencias en TNF, IL6 y IL10 para evaluar el perfil inflamatorio. Entonces, lo que hicimos fue correlacionar entre concentración sérica de citocinas, adiposidad y la abundancia de la microbiota. ¿Y qué observamos? IL10, IL6 y adiponectina no fueron significativos, pero el factor de necrosis tumoral se encontró. Encontramos 0.20, o sea, un incremento del factor de necrosis tumoral en aquellos niños que tenían firmicutes altos y bacteroidetes bajos, con una P de 0.001. ¿Qué nos está diciendo esto? Firmicutes altos, bacteroidetes bajos, perfil característico observado en el desarrollo de obesidad, y además tener un incremento del factor de necrosis tumoral, citocina proinflamatoria por excelencia. Estamos confirmando la hipótesis de la inflamación sistémica crónica de bajo grado asociada a obesidad en los niños participantes de nuestro estudio. Esto es de gran importancia, ya que los niveles séricos de TNF o factor de necrosis tumoral se correlacionan positivamente con el índice de masa corporal para la edad, dependiente del perfil de la microbiota, observando una correlación del 20% en aquellos con tercil alto de firmicutes y 18% tercil bajo de bacteroidetes, característico de la población con sobrepeso y obesidad. Esto respalda la hipótesis de la participación de la microbiota en la inflamación característica de la obesidad. ¿Y esto por qué ocurre? Ya ante una elevada concentración de ácidos grasos de cadena corta de la dieta, esto proviene de la dieta y que además fue metabolizada por el exceso de firmicutes, inhiben las uniones estrechas del epitelio intestinal,
se translocan los bacteroidetes a la circulación. Estos son reconocidos por los receptores que ya habíamos mencionado anteriormente. Activan la vía NF-kappa beta por un lado, ¿sí? Sobreexpresan TNF, se produce mucho TNF, inflamación. Y por otro lado, NF-kappa beta inhibe el substrato receptor de la insulina, no hay activación del transportador de la glucosa y la glucosa permanece circulando en nuestra sangre. Y finalmente, esta es mi última diapositiva, la microbiota intestinal contribuye a la patogenia de la obesidad o la microbiota intestinal alterada es una consecuencia de la obesidad. Los ratones libres de gérmenes tienen mayor adiposidad y no desarrollan obesidad inducida por dieta. Se tiene evidencia directa que la microbiota intestinal de individuos obesos contribuye con la patogenia de la obesidad a partir del trasplante de la microbiota intestinal de ratones obesos y controles delgados a ratones libres de gérmenes. Los ratones que recibieron la microbiota intestinal de donadores obesos ganaron de manera significativa mayor grasa corporal en comparación con los ratones que recibieron la microbiota de ratones delgados. En consecuencia, el fenotipo obeso puede trasplantarse entre organismos a través de la microbiota. Esto que nos dice que la microbiota intestinal definitivamente contribuye a la patogenia de la obesidad. Muchas gracias.